E vi do il benvenuto a questo incontro sulla Colombia, una guerra senza colpevoli, e ne discuteremo con Libardo Sarmiento, cominciando dalla mia destra. Un giornalista, economista e filosofo colombiano che scrive per Le Monde Diplomatique e Desde Abajo. E alla sua destra c'è Olman Morris, e vedo che lo conoscete tutti, un giornalista e produttore televisivo. Ha fondato il programma di informazione molto seguito in Colombia che si chiama Contravia. Da anni si occupa di conflitti e di diritti umani in Colombia. Ha realizzato tra l'altro vari documentari, tra cui l'ultimo, Impunity, sul processo di smobilitazione dei paramilitari colombiani. Sarà trasmesso oggi pomeriggio alle 6 alla Sala Boldini in anteprima italiana e alla presenza del regista Olman Morris. Javier Darío Restrepo è un giornalista colombiano che fa questo mestiere da più di 30 anni, insegna alla Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fondata da Gabriel García Márquez nel 1994, e ha collaborato, è stato columnist di molti quotidiani, tra cui El Tiempo, El Espectador, El Colombiano e El Heraldo. Alla sua destra c'è Alma Guillermo Prieto, non la trovate nel programma, ma essendo qui a Ferrara per presentare il suo ultimo libro che è appena uscito per La Nuova Frontiera, si intitola Cronache dal continente che non c'è, abbiamo pensato di invitarla a questa conferenza. È una giornalista messicana che ha seguito il conflitto in Colombia alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 per il New Yorker, un settimanale statunitense, e ritorna in Colombia ogni anno per insegnare alla Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Modererà l'incontro Omero Chai, giornalista di Repubblica. Buon ascolto a tutti. Bueno, sí. ¿Se oye? Sí. Yo voy a hacer decir una pequeña introducción, sobre todo por los que en esta sala conocen poco Colombia o no la siguen desde mucho tiempo. Colombia sigue siendo un país muy distinto de los demás de América Latina y de Centroamérica, al menos por 3 razones. La primera es que en Colombia existe una guerrilla de nunca acabar, en el sentido que en Colombia todavía, desde principios de los años 60, hay una guerrilla en plena actividad. La segunda razón es seguramente que no hay en ningún otro país de América Latina ni de Centroamérica. La segunda razón, a mi parecer, es el narcotráfico, en el sentido que es verdad que hay narcotráfico en otros países y también que hay cultivo de coca en otros países. Pero Colombia, como ahora lo mismo que está pasando en México ahora, Colombia es un país donde el narcotráfico dio el asalto al Estado, a diferencia de Perú o de Ecuador o de Bolivia. En Colombia los narcotraficantes llegaron a ser tan fuertes y tan potentes y hasta dar el asalto al Estado. Y la tercera razón tiene que ver con las primeras dos, y es que Colombia es el país donde hay
la más gorda intervención, la más grande intervención de Estados Unidos, a diferencia de ahora de todos los países de Centroamérica, donde de alguna manera la intervención militar económica al lado del gobierno, de los gobiernos, ha ido acabando y después de los años 70, de las dictaduras en América Latina, en todos los países también Estados Unidos no está tan presente. En Colombia sigue siendo, empezando por el Plan Colombia en los años 90, muy fuerte, una intervención de contrainteligencia, de militares también, de contractor y varias cosas. Digamos, estas son, a mi parecer, las tres razones un poco por las que Colombia es distinto de otros países latinoamericanos. Y bueno, me gustaría empezar por Alma Guillermo Pietro, porque ella conoció los años 80 en Colombia, y el gran auge de la guerrilla y el gran auge del narcotráfico, y puede contarnos un poco la diferencia la diferencia con hoy, y también contarnos un poco de Colombia en general. Alma, sí. Sí, gracias Homero, gracias, buenas noches a todos. Yo quisiera simplemente aumentar el panorama, el retrato de Colombia que podemos hacer colectivamente acá, añadiendo unos datos sobre su geografía, porque para quien no conoce Colombia, esto resulta inimaginable. Colombia es un país hecho de abismos y cumbres. Los Andes van a terminar ahí, uno sube, uno baja, uno sube, uno baja, infinitamente. Es por eso que Colombia ha tenido, entre otras singularidades, la primera línea aérea de América Latina, porque resultó mucho más barato volar de un punto a otro. No sé, se perdió. ¿Perdí? Ya está. También siempre recuerdo un dato de la historiadora Mari Roldán que me fascinó. El primer carro llegó a la ciudad de Medellín, que fue centro de tanto narcotráfico, en 1928, el primer automóvil, a lomo de mula, desbaratado, yo me voy y vengo, desbaratado y vuelto a montar otra vez, una vez en la ciudad. Vamos a hacer algo aquí para ver si esto es lo que está interfiriendo. Eso quizás les pueda dar una idea de lo accidentado que es este país. Yo lo experimenté personalmente en los años 80, 86. Yo hice un viaje como buena periodista, completamente ignorante, despistada. No sabía dónde iba ni también a qué tampoco. Hice un viaje a la sede de la guerrilla de las FARC en un lugar que se llamaba Casa Verde. Caminamos, yo caminé a pie porque se me juzgó que era la que tenía más aptitudes físicas. Era a veces andar literalmente a garra, pues, por las piedras. A veces íbamos por 4000 metros sobre el nivel del mar. Veíamos las cimas de volcanes nevados que estaban a 400 kilómetros de distancia. Nos hundíamos así a unos prados ingleses extraordinarios. Luego bajamos a una semiselva y en esos 4 días de martirio habíamos avanzado 20 kilómetros. Cuando llegamos a Casa Verde, que era donde pude entrevistar a Jacobo Arenas y a Manuel Marulanda, no, ni siquiera cuando llegamos, cuando regresé a Bogotá, me enteré de que Casa Verde, la sede de la guerrilla de las FARC, que había sido la sede de la guerrilla de las FARC durante 20 años, estaba a 80 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia.
Entonces, a mí me parece siempre interesante tomar en cuenta la geografía de Colombia como un dato particular que contribuye, entre muchas otras cosas, a la supervivencia de la guerrilla, que Holman conoce también. Dos datos más y paro. Agradeciendo, por cierto, Homero, la gentileza de haberme invitado aquí a este foro y a este teatro tan bello. La primera es que cuando entrevisté muchos años después a las guerrilleras de las FARC llegó a tener en determinado momento, no sé si eso siga siendo cierto, casi el 40% de su tropa eran muchachas, muy jóvenes. También la geografía ayuda a explicar por qué las FARC reclutan a partir de los 15 años, a partir de que internacionalmente, sobre todo eso ha sido causa de gran molestia. Reclutan a partir de los 15 años porque a los 18 años ya se tiene menos fuerza física para sobrevivir esos terrenos. Pero yo hablaba con una guerrillera, esto es en 2000, el año 2000, cuando se hizo una tregua, y le preguntaba a una guerrillera si no le parecía terrible las condiciones de vida, o sea, ese subir, ese bajar, esa mochila siempre al hombro, ese no tener casa nunca. Y me dijo, no, para nosotros eso no es ni más difícil ni más terrible que lo que sería nuestra vida como campesinos. Eso un dato. El segundo dato, y con eso paro, es que cuando entrevisté a Jacobo Arenas, a mí me pareció un comunista del viejo tipo clásico. Jacobo Arenas era el... No, dilo quién era. Jacobo Arenas era un poco el ideólogo, el que le dio forma al pensamiento de las FARC, digamos. Junto con Manuel Marulanda eran los dos dirigentes principales de las FARC. Entonces me pareció realmente un tipo bastante cuadrado, bastante tradicional. Y me parecía que llevaba 20 años sin haber ido a una ciudad, me dijo. Me parecía que era difícil evaluar la condición de Colombia tan cambiante constantemente cuando uno ni siquiera ha ido a la ciudad. Y yo le pregunté, pero ustedes, ¿qué están esperando en estas condiciones de vida tan duras? Y me dijo, estamos esperando a que maduren las condiciones objetivas y subjetivas para hacer la revolución. Y yo le dije, pero ¿y qué tal si no maduran nunca? ¿No? Esto me parece como estar en el centro de Bogotá un viernes en la tarde cuando está cayendo un aguacero enorme, esperando un taxi. ¿Qué tal si el taxi de la revolución no llega? Y no me contestó, sino simplemente se rió y dijo, pues estamos esperando. Entonces eso para mí ha sido un poco la condición de las FARC desde entonces, un largo, lento esperar en condiciones muchas veces inimaginables. Bueno, podemos... Bueno, a lo mejor vamos un poco a los últimos años, un poco a lo que ha pasado en los últimos 10 años con la presidencia Uribe, con la falsa o verdadera desmantelación de los PARA y con el retroceso muy importante de las FARC. Ha habido un año fundamental que es el 2008, porque en el 2008, a principio del año, muere Manuel Marulanda a tiro fijo, que había sido por casi 40 años, o más de 40 años, el jefe supremo de la organización guerrillera. 2 meses después, con un ataque al campamento de las FARC en Ecuador, muere Raúl Reyes, que era su
su segundo, el segundo de Marulanda, y después en verano, con una operación de rescate del ejército, liberan a la Ingrid Betancourt, que era el rehén más conocido, más importante no, porque había más, pero más conocido internacionalmente, donde no entiendo si se oye o no se oye. ¿Eh? Sí, porque hay todo eso en los años de los 8 años de la presidencia de Uribe, que seguramente tiene algunas luces, pero muchísimas sombras. Y yo creo que de las sombras puedes hablarnos Elman Morris, que es un periodista que ha trabajado mucho en las sombras, digamos, de estos años, o me equivoco. Hola, ¿se está escuchando? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al festival. Y primero, es un honor estar compartiendo este escenario con dos maestros del periodismo, como mi maestro Javier Darío Restrepo y Alma Guillermo Prieto, y por supuesto con el economista social que da unas luces importantes a la hora de analizar el conflicto armado en Colombia desde otros puntos de vista, Libardo Sarmiento. Desde las sombras, yo te cambio la afirmación. Yo prefiero decir, quisieron enviar al periodista de terreno, al periodista que cubre conflicto, quisieron enviarlo a las sombras. Pretendieron que los periodistas que durante muchos y muchos años hemos cubierto la historia del conflicto armado en Colombia, nos quedáramos en las salas de redacción. Es decir, nos quedáramos en las sombras. Voy a iniciar siendo un poco provocador y haciendo el siguiente análisis. En el año 2002, eso es un hecho a mi manera de ver innegable, la sociedad colombiana votó y eligió la opción de la guerra, representada en Álvaro Uribe Vélez. Eso es incuestionable. Un país que venía, algunos dicen, cansado de apostarle a la paz, de una frustración del proceso de paz. Aquí abro mi primer paréntesis. Frustración que que yo digo todavía no ha sido bien analizada, esa frustración de la paz colombiana, y cuáles fueron los múltiples actores que intervinieron para que se frustrara la paz, incluyendo obviamente la ceguera, la arrogancia de las FARC, pero no solamente ellos, hubo otros sectores de la sociedad que no aparecen todavía. Cierro el paréntesis. 2002. La sociedad elige, como ya he venido diciendo, elige la propuesta de guerra de Álvaro Uribe Vélez, válida, una sociedad colombiana la elige, pero, y es aquí donde viene mi primera, digamos, mi primera discrepancia con algunas personas. Pero la sociedad colombiana no le dijo a los periodistas que nos quedáramos en las salas de redacción. Los periodistas sabemos, por lo menos así lo he entendido de maestros como Kapuczynski, Javier Darío, Alma Guillermo, que cuando suenan los tambores de la guerra, cuando suenan los clarines de la guerra, el periodista inmediatamente sabe que tiene que estar en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque igual la historia nos enseña, y en Latinoamérica tenemos una larga historia de enseñanzas, de conflictos armados internos. La historia nos enseña que en estos conflictos internos la gran parte de las víctimas son civiles, niños, campesinos, mujeres, ancianos, jóvenes. Y que esa guerra que se disponía a hacer el gobierno colombiano iba a hacer, y se anunció,
en diferentes partes estratégicas del país, en zonas de presencia guerrillera, pero también en zonas donde viven miles y miles de campesinos humildes. Esa estrategia tuvo un nombre en un comienzo de la administración, Plan Colombia, llevada a cabo los departamentos al sur de Colombia, selváticos, de Guaviare, Caquetá, Putumayo. Yo sentí, y en esto podemos tener diferencias, podemos discutirlo, yo sentí que la prensa, los grandes medios colombianos, cerraron filas también para apoyar esa estrategia de guerra de la administración Álvaro Uribe Vélez. Y recuerdo mucho un titular del periódico El Tiempo a 5 columnas, una foto a 5 columnas, donde decía, de pronto Javier Darío la tiene más presente, pero era algo así como, vamos a la guerra. Y era por primera vez, en muchos años, por primera vez en mi vida por lo menos, yo veía que el periódico El Tiempo titulaba Vamos a la guerra, una foto a 5 columnas donde estaba el presidente Uribe en el centro y todos los militares llenando el resto de la página. Era claro, íbamos a la guerra. Yo pensé ingenuamente que inmediatamente las salas de redacción de los periódicos y los noticieros de televisión se disponían a configurar sus equipos periodísticos que iban a estar atentos dónde se iba a llevar la guerra, dónde se iban a llevar a cabo esos bombardeos. Yo pensé que iban a estar atentos. Ojo, mucho cuidado, que aquí puede quedar mal herida la sociedad civil colombiana. Pero lo que me encuentro es que los periodistas se dispusieron fue rápidamente a viajar en los helicópteros militares. Lo que conocemos muy bien de lección de la guerra del Golfo en Beret. Pero, y aquí hago otro paréntesis explicativo histórico de periodismo en Colombia. En 1995, cuando el tema en Colombia era la paz, en Colombia se promovieron las unidades de paz. La unidad de paz del periódico El Tiempo, dirigida por Juanita León. Otro periódico regional muy importante, El Colombiano, tenía una unidad investigativa de paz y derechos humanos. Toda mi tradición periodística ha sido desde el audiovisual, desde la televisión, desde los noticieros. También conformé una unidad de paz. Pero llega el año de la guerra, 2002, 2003, y nadie quería hablar con los periodistas que cubrían la paz. Empezamos a ser periodistas rechazados, periodistas de poca credibilidad. En fin, ese es el retrato. Y voy a terminar con lo siguiente, digamos, para no quedarme en la palabra. Yo y varios periodistas hemos tenido una tradición de cubrir el conflicto, de desentrañar las entrañas de ese conflicto tan milenario en el que ni una sola generación de colombianos, ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis hijos, ni yo, conocemos un solo día de paz en Colombia, uno solo. Envidiamos ese estado de las naciones, la paz. Y por eso desde el periodismo siempre he tratado de desentrañar dónde están las causas, tratar de dar elementos. Me parece eso lo más consecuente de mi carrera para con la sociedad civil. Como Javier Darío nos enseñó hace mucho tiempo, los periodistas somos los ojos y oídos de una sociedad. Y esa sociedad hoy son 4 millones de desplazados, son 50.000 desaparecidos y ni un solo día de paz en nuestra memoria. Entonces yo he tratado de aportar a eso. Y aprendí hace mucho tiempo que para aportar a descifrar ese conflicto había que estar en las regiones. Y empezamos a salir en la administración de Álvaro Uribe unos pocos a las regiones. Así como lo nombró Alma, ir a campamentos guerrilleros, a entrevistar y ver, también a estar y entrevistar a grupos paramilitares. ¿Y qué pasó entonces?
¿Cuál fue la respuesta? Que fuéramos señalados públicamente por la administración Uribe, por el presidente Uribe, de aliados del terrorismo. Y no era un comunicado de prensa de la presidencia perdido en su página de internet, no. Esto era mañana, tarde y noche en los medios de comunicación el presidente Álvaro Uribe Vélez diciéndole al trabajador por la paz, aliado del terrorismo, diciéndole al líder social, aliado del terrorismo, diciéndole a los periodistas que entrábamos a las zonas de conflicto, aliados del terrorismo. Y eso en Colombia, queridos amigos, se convierte en amenazas de muerte. La estrategia, esta es mi reflexión final y después la puedo desarrollar, la estrategia de lo que se denominó la política de seguridad democrática, la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo un componente grandísimo, hoy documentado, de silenciar a todo lo que pensara diferente. Entre defensores de derechos humanos, activistas sociales, pero también a la prensa. Se le empezó a negar y a mandar mensajes recurrentes de que el que saliera a cubrir el conflicto, del que no entrevistara a las voces oficiales, corría el riesgo de ser llamado aliado y cómplice del terrorismo, con consecuencias graves para nuestras vidas, para nuestras familias, pero sobre todo para la calidad informativa de la sociedad colombiana, que en mi opinión se vio seriamente afectada, desinformada, durante estos años de la administración Uribe. Yo concluyo aquí en esta primera parte. Darío, ¿quieres añadir algo? No me oyes. Javier Darío. Javier Darío. Sí, voy a agregar algunas cosas. Sí. En primer lugar, el agradecimiento por estar en este espléndido lugar. Yo a ustedes los estoy presintiendo porque los veo entre las sombras, pero ese presentimiento no hace menos claro el compromiso que tengo de contarles también sobre Colombia después de las dos exposiciones que han oído. Hubo algo importante a raíz de esa opción que tomó Álvaro Uribe Vélez de combatir la violencia con la violencia. Y es que nos convencimos, y creo que va creciendo el número de colombianos convencidos, de que a la violencia no se la puede enfrentar con las armas. Él mantuvo y mantiene la idea de que la paz se podrá hacer con las armas. La historia que hemos vivido nos indica lo contrario. Y es que no solo es nuestra generación, como decía Holman, la que ha tenido muy pocos días de paz, han sido las anteriores generaciones. Creo que los historiadores están de acuerdo en que el único periodo de paz que ha tenido Colombia desde su independencia ha sido entre 1910 y 1930, que fueron años que extrañamente, fíjense ese adverbio, extrañamente, no tuvieron ninguna manifestación armada. Después de 1930, como si se hubiera retomado el hilo de la historia, continuó la violencia. ¿Cuál ha sido el error?, nos preguntamos los colombianos. Y tengo la ilusión de que en este momento estamos pensando que el error ha sido pretender que la paz se puede imponer. Y resulta que la paz es una opción personal, inicial, individual, y después llega a ser un clima social. Esto trajo consigo, particularmente en el periodo de Uribe Vélez, trajo consigo otros desarreglos, principalmente el desarreglo en lo político.
Hay una cifra que en estos días se está dando porque estamos preparándonos para unas elecciones el 30 de octubre. En ese día se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados y consejos. Y para ese día ya las autoridades han comenzado a hacer investigaciones y han encontrado una cifra alarmante. El 51% de los municipios colombianos en este momento está amenazado o por la violencia o por el fraude, y hay algunos de esos municipios que están amenazados por los dos factores, violencia o fraude. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que normalmente en un país democrático se puede considerar como una fiesta de la democracia, que es el día de las elecciones, en Colombia se está planteando como una guerra local. Y eso no es sino la continuación de una vieja historia de la política colombiana. En los albores de la nación colombiana, el conflicto lo dieron federalistas y centralistas. Lo que había detrás de ese conflicto era que en cada lugar mandaba el cacique o el jefe local. Ese jefe local era el que se adueñaba de todos los instrumentos. Ese jefe local tenía su propio ejército. De modo que se fueron dando ejércitos en todas partes, y lo natural es que cuando se multiplican los ejércitos, se multiplican también las posibilidades de conflicto. Por eso nosotros hemos tenido guerras civiles desde el comienzo. Eso se ha mantenido, porque al mismo tiempo que se fortalecía el poder local, se debilitaba el poder central y nacional. A esos caciques no les interesaba que hubiera un ejército nacional fuerte, porque ellos se bastaban con sus ejércitos locales. Esa que parece ser una historia muy primitiva, muy rudimentaria, es la historia que se está viviendo hoy por la multiplicación de partidos y de jefes que tienen interés en mantener su poder. Por eso, la cifra que les daba hace un instante, el 51% de los municipios colombianos está bajo la amenaza de violencia de alguien que ha armado hombres para presionar a los electores, o está bajo la amenaza de fraude de alguien que quiere ganar las elecciones locales a cualquier costo. Eso ha traído otras cifras que me parece interesante compartir con ustedes. Miren cosas como estas. En esos municipios han aparecido candidatos a cualquiera de los cuerpos colegiados o a las alcaldías o las gobernaciones. Y entre 93.000 candidatos de todo el país, 2.280 son personas que tienen antecedentes judiciales. Lo más increíble, de esos candidatos, 27 tienen órdenes de captura. Por consiguiente, los colombianos tenemos el derecho de preguntarnos qué clase de gente es la que vamos a elegir. Pero todo eso se explica como continuación de esa historia de federalistas contra centralistas, de esa historia de guerra desde el principio y particularmente de la equivocación de los gobernantes que han creído que la paz se puede hacer e imponer con las armas. Esa diría que es la otra guerra que complementa la guerra de guerrillas de que han hablado Alma y Holman. Ahora,
Liparo, ¿puedes darnos otra intervención sobre digamos, estos temas de tu experiencia de economista y puedes darnos más detalles sobre todo? Gracias, Homero. Buenas tardes a todas y todos. De verdad es un honor compartir aquí con Alma, con Javier, con Holman, con Homero, con ustedes. Y realmente desde el trabajo de Le Monde Diplomatique, la versión Colombia y un periódico alternativo popular desde abajo, hemos tratado de mantener una línea investigativa que vaya un poco más allá del sensacionalismo, de los hechos de la guerra, de las bajas de militares o de guerrilleros, y desentrañar algunos aspectos de carácter mucho más estructural, bajo una tesis de que la violencia es funcional al régimen político y al modelo económico de Colombia. Esa sería como la tesis fundamental. Ir más allá del sensacionalismo que representarían las películas de Estados Unidos, que muertos, bala, carros volando por los aires y sin ninguna historia detrás. Yo creo que con Colombia pasa un poco lo mismo, digamos, con el sensacionalismo de la violencia, de la guerra, y habría muchos cuadros dramáticos, como por ejemplo que el gobierno de Álvaro Uribe, que gobernó a lo largo de 8 años, entre el año 2012 y 2010, que ha sido como uno de los más criminales y que ha orquestado una violencia de Estado de tal manera que a los grandes oficiales del ejército les daban dinero por guerrilleros dados de baja o vacaciones, o les subían los cargos, y al final de su periodo se descubrió que 3.000 casos, como lo llamó la prensa, falsos positivos, eran ejecuciones extrajudiciales de jóvenes campesinos o jóvenes urbanos pobres, desempleados, que los asesinaban y los vestían, inclusive no tenían cuidado, les ponían hasta botas nuevas y uniformes nuevos, muchas veces las botas al revés, para las fotos de la prensa. 3.000 casos de jóvenes asesinados por las fuerzas del Estado, que están en este momento investigados por la Fiscalía. O en las zonas rurales, que es la población, como decía Holman, la sociedad civil más afectada por lo que se ha llamado esta guerra del Estado contra la sociedad civil colombiana. Hace 2 meses, la violación de una niña campesina de 12 años por una tropa del ejército en zonas rurales. La violan entre 5 soldados y un oficial, la descuartizan y matan a sus 2 hermanitos de 6 y 7 años. Esas serían las escenas que generalmente salen a la prensa, o la muerte de un gran capo del narcotráfico, Pablo Escobar. Pero la historia de Colombia quisiera mostrar en 4 escenas muy rápidas de qué representa. Alma mostró la geografía inhóspita de grandes contrastes, pero Colombia es un país geoestratégico mundial, no solamente porque queda a la entrada de América Latina, es una casa esquinera que da sobre el mar Pacífico, sobre el océano Pacífico y sobre el mar Caribe, segundo país en biodiversidad, con una extensión de 1.140.000 kilómetros, de gran riqueza de materias primas codiciadas por las transnacionales del mundo. Allí habitan 47 millones de habitantes, la tercera parte de la población todavía es rural, y de ella 12 millones son jóvenes. Es una sociedad con una altísima concentración de población entre los 14 y los 29 años. El 60% de esta población joven, el 30% desempleada, estamos hablando de 5 millones de jóvenes que no están ni en el sistema educativo ni en el sistema laboral, que es la carne de cañón de las distintas guerras que vive el país. Es una guerra cuyas principales víctimas y victimarios es población joven.
Pero también es un país el segundo en biodiversidad del mundo. Tiene cobertura sobre el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Y esto lo ha hecho ser una pieza muy codiciada históricamente. De allí que podemos hablar de una violencia estructural, que esa violencia estructural impulsada desde el régimen de dominación, desde hace 5 siglos, que fue la invasión española, para controlar estos dominios, le representaron en su génesis de articulación a las ciudades, a los países del mundo, el asesinato de 3 millones de indígenas. Cuando se acabó esa fuerza de trabajo para explotar la riqueza del país, trajeron 1 millón de esclavos negros de África para explotar la minería, que hoy en día también es la base central de la economía colombiana, igual que 5 siglos atrás. Por eso es una violencia que está en su génesis, en su estructura, en su presente y estará también en su futuro como país y como sociedad. De allí podríamos decir que esa violencia sostiene un régimen de dominación, pero también es una violencia que cuando la sociedad avanza hacia cambios democráticos, hacia proyectos de justicia social, las mismas fuerzas, las clases dominantes orquestan la violencia para callar, para asesinar líderes campesinos, sindicalistas, etcétera. Es una violencia que opera como una fuerza de acumulación de riqueza de la sociedad colombiana. En ese marco, obviamente, de esa violencia estructural, uno podría decir que tanto el aparato institucional como todo el ejército, que hoy en día, para darles unos cuadros comparativos, las fuerzas de represión, ejército, policía, DAS, que ha utilizado grandes escándalos en este momento de poder controlar la vida privada de periodistas, defensores de derechos humanos, de la rama judicial, de periodistas, etcétera, también opera como una fuerza de control. Todo este aparato de inteligencia y represión son 550.000 hombres en armas de las fuerzas del Estado contra 300.000 profesores. O sea, por cada profesor que hay en el país, hay 2 personas de las fuerzas militares o de policía del Estado colombiano, que es un régimen militar que controla y reproduce esa fuerza. También podríamos nosotros decir que el sistema judicial opera bajo un sistema oral que con testigos ocultos pueden a cualquier persona declararla terrorista o de nexos con la insurgencia, etc. Me excusa en el caso personal, como periodista, como historiador, como escritor. Tan solo hace 2 años cogen uno de mis hijos, artista, porque es un muralista conocido en el país, hace sus grafitis. Terminando ya su carrera de Bellas Artes, me lo cogen bajo la acusación de que alguien lo acusaba que era de la insurgencia y me lo llevan a una de las cárceles más tétricas del país, la Modelo, a un régimen oculto, una cárcel cerrada sin sol, como una manera de reprimir el trabajo investigativo y periodístico que podíamos hacer. Nadie escapa, digamos, bajo esta máquina, digamos, de guerra. ¿Qué representa? Entre el segundo cuadro de los 4 rápidos que quiero pintar, digamos, dentro de este marco estructural que quería decirles a ustedes, entre 1936 y 1970, la burguesía colombiana trata de modernizar la sociedad colombiana. Esa modernización permite crear estructuras más democráticas, darle piso a fuerzas sindicales, a la organización y participación popular, hacer algunas reformas agrarias, donde la tierra es parte del conflicto colombiano, pero las fuerzas de reacción a cualquier cambio de modernización del país entran en Colombia, donde en la historia colombiana se llama la época de la violencia con mayúsculas. Tenemos dentro de la historia, dentro de la cronología, una época que se denomina la Gran Violencia, entre los años 1940 y 1960, que significó a la sociedad colombiana, en un país de 11 millones de habitantes, que asesinaran 300.000 campesinos,
les quitaran sus tierras para entrar la gran agricultura moderna y desplazaran de los campos, los sacaran mediante la violencia a otros 2 millones de colombianos, o sea, el 20% de la población la desocuparon de los campos. Y obviamente este periodo de modernización en los años 70 se trunca. Es una modernización que sí las fuerzas de reacción logran paralizar este cambio, pero eso se une a que en la crisis energética del mundo, en la década de 1970, el proceso de industrialización, de modernización, colapsa en Colombia. Y entra a la última escena que quiero presentarles. Es que la violencia última no es solamente un problema del narcotráfico de los años 80 o de la guerra de Álvaro Uribe de los últimos 10 años, sino de que desde la década de 1970 el país vuelve nuevamente a ser un país periférico, suministrador de materias primas para la economía mundial, y entra con mucha fuerza las grandes transnacionales europeas, de los Estados Unidos, de Japón, que están detrás de alimentar la guerra en Colombia. Podemos decir que no es solamente Estados Unidos que hace presencia con bases militares en Estados Unidos. También Inglaterra suministra todo el equipo de inteligencia al Estado. España es un suministrador de armamento también para el gobierno colombiano, porque hay 700 transnacionales que operan en Colombia, sacando petróleo, minería, estaño, madera, es decir, todas las grandes materias primas que provee la sociedad colombiana a la economía mundial. Y la utilidad es tanta que Colombia es uno de los países por los beneficios que le da a las transnacionales y al sector financiero internacional, una de las utilidades más altas que puede uno mirar de rentabilidad de negocios en el mundo. En Colombia la inversión es de 21.000 millones de dólares de las multinacionales al año, pero sacan 7.000 millones de dólares netos a sus casas matrices año a año. Quiere decir esto, que la rentabilidad de una transnacional operando en Colombia es del 33%. Ese no lo da cualquier negocio en el mundo. ¿Cómo? El narcotráfico. Bueno, obviamente el narcotráfico, pero la verdad es que el narcotráfico, a pesar que es lo más espectacular, Homero, ¿sí? Apenas es el 6% del negocio, de la economía colombiana. Digamos que el grueso está en petróleos, en minas. Ahorita Colombia quiere ser la potencia en América Latina en biodiversidad a través de caña, etcétera, y todo un desplazamiento de población campesina, y por tanto el país que no logró industrializarse, que todo lo importa de estos países europeos, de Estados Unidos, ahora de China, nos llenan con todas sus mercancías, las divisas las obtiene a través del saqueo de toda su biodiversidad y su riqueza energética y minera del país. Entonces, la guerra colombiana está en el marco de un conflicto global del capitalismo mundial. No lo podemos ver por fuera de este conflicto. Obviamente, a pesar de que en la teoría económica se dice que la economía del siglo XXI es una economía cognitiva del conocimiento, en Colombia vuelve a ser fundamental en los estudios económicos y en su modelo de desarrollo el problema territorial. Porque es allí donde están las grandes riquezas del país, y por eso, si está el 30% de su población, cerca de 13,5 millones de campesinos, la guerra es para desplazar y sacar de sus tierras a estos campesinos. Por eso, el último periodo de guerra, que comienza con el cambio en el modelo estructural de desarrollo del país, en el marco de la globalización y el papel que juega un país periférico dentro de la economía capitalista mundial, como proveedor de materias primas, como una plusvalía que sale a través del endeudamiento público a las grandes
multinacionales financieras del mundo, Colombia en la cuarta parte, digamos, de sus recursos presupuestales para el pago de deuda externa al capital financiero internacional. Ese último periodo ha implicado una guerra contra principalmente la población campesina y los sectores populares y la fuerza de trabajo organizada sindical. Son las principales víctimas de esta guerra, que en su última fase podríamos hablar es desde 1970 hasta el año 2011, hasta nuestros días. Esta guerra tan bárbara que quienes la denunciamos, la estudiamos, obviamente nos sentimos altamente perseguidos. El gobierno de Álvaro Uribe, que representa la alianza entre el Estado y las grandes mafias, es un Estado mafioso, corporativista, que mantiene una sociedad de la más alta desigualdad, no solamente en América Latina. Antes del gobierno de Ignacio Lula compartíamos con Brasil este triste designio de ser el país más desigual en el mundo, pero hoy en día de los países la gran riqueza de Colombia está concentrada en el 7% de su población. 21 familias ricas que manejan ese país como una finca. El presidente Uribe, que acabó de gobernar, que es representante de los grandes terratenientes, él solo tiene una finca de 5.000 hectáreas de propiedad de su familia. Ha significado en un periodo de dejar esta alianza burguesa mafiosa, que la hemos denominado algunos esta lumpen oligarquía colombiana, significó el arrasamiento de población campesina, el juego obviamente las bases a las grandes mafias del narcotráfico que también estaban aliadas, el juego, como lo decía Javier Darío, de una clase política que no solamente la que está ahorita candidatizada, sino el Congreso de la República, 100 de sus miembros judicializados por alianzas con los grandes narcotraficantes, con los grandes paramilitares de Colombia. O sea, es un Estado cooptado por una oligarquía mafiosa que obviamente usa esa violencia. Disculpa, Sí. no, creo que hemos entendido bastante. Cierro el último dato con el periodo de Santos. ¿Qué significa? En este momento, el cambio del gobierno hacia un nuevo presidente que comienza a hablar algo de paz y hacer grandes reformas, algunas reformas de tierra, de reparación de víctimas, es una nueva burguesía que llega al poder, entendida mucho más de la necesidad de articularse al movimiento de la economía mundial y que necesita, para las grandes inversiones del mundo, pacificar el país. Por eso estabilizar un poco para las obras de infraestructura, para las grandes inversiones en el campo, en biodiversidad, etcétera, hacer unas reformas que pacifiquen después de esta violencia de Uribe, que ha significado todo lo que les he señalado, pero articular la economía mundial en una condición de pacificación. Por eso, más allá de las noticias de paz de este gobierno, lo que vemos es, con el último cambio del ministro de Defensa, que los próximos 3 años, ya que su periodo va hasta el 2014, irá en un proceso de pacificación romana o de paz romana, de aniquilamiento, dado que para este año y el siguiente el presupuesto de guerra duplica los presupuestos de salud y educación. O sea, ese es el escenario que tenemos para consolidar este modelo articulado a los intereses mundiales. Gracias. Okay, gracias. Pero así parece que Colombia es la de hace 20 años. Yo estuve en Colombia por primera vez en 1994 y me acuerdo que no se podía salir de Bogotá. La gente tenía miedo a salir de la ciudad. Hoy no es así. Hoy, no, quiero decirlo para poner otros argumentos. Hoy de alguna manera
Colombia ya no es un país donde hay una guerra por todos lados, un país donde incluso se puede ir tranquilamente de vacaciones y vivir. Y hay algunas cosas positivas que han pasado en estos años. Por ejemplo, los alcaldes. El fenómeno de los alcaldes en Medellín, y incluso en Bogotá ha habido fenómenos políticos nuevos. No es algo interesante también que tiene que ver con los años de Uribe, o hay que... No, ¿O hay que echarlo todo? No, quiero que si me contesta, me empieza a contestar Alma y después los demás. Vale. Yo también quisiera saber cuánto tiempo queda para las preguntas. Lo hacemos aquí, vamos un poco rápido. Quiero vale. Muy cortos, porque después dejamos un poco la palabra al público y a las 4:15 tenemos que cerrar. Listo. Bueno, yo estoy de acuerdo en los términos más amplios posibles, no necesariamente en lo particular con lo que ha explicado Libardo de la guerra que hizo Uribe en esta etapa muy exitosa contra las FARC. Sin duda alguna ha sido una guerra que obligó al repliegue a las FARC de manera importante, y como dice Homero, eso ha significado un respiro, sobre todo para la gente urbana. No es nada más porque sí que Uribe se va del poder después de 8 años con 70 y pocos % de popularidad. No sé si Berlusconi hoy se iría con semejante tasa. Fue popular la estrategia de la paz, hacer la paz haciendo la guerra. La gran pregunta, como lo planteó Javier Darío, es si realmente esa guerra conlleva a la paz. Y yo creo que todos aquí estaremos de acuerdo en que no, por una cantidad de razones. La mía es, digamos, microfoco a nivel personal. Cuando yo empecé a hacer los talleres en Colombia hace 15 años con periodistas, me di cuenta de que ningún periodista colombiano que llegaba a mi taller había vivido en paz. Tenía o un padre secuestrado, o un hermano muerto, o un hijo que había tenido que mandar fuera del país, o ella misma estaba amenazada. Y hago siempre la pregunta a los colombianos que conozco: ¿tu padre cómo murió? Es asombrosa la cantidad de personas que contestan: a mi padre lo secuestraron, lo mataron, lo asesinaron. Y eso ha generado a su vez reacciones de violencia muy importantes. Si uno ve todos los jefes guerrilleros con padres muertos, los jefes paramilitares con padres muertos por la guerrilla, esa dinámica no se extermina con una guerra tan violenta como la que se llevó a cabo, y como bien dice Holman, una guerra que no se reporteó. No conocemos realmente las intimidades de esa guerra. Sin embargo, hay lugares que temporalmente se pueden aislar de esa situación de violencia. Curiosamente, una de ellas ha sido una de las ciudades más afectadas por la violencia, que fue Medellín, afectada por la violencia del narcotráfico. La violencia del narcotráfico y la violencia de la guerrilla y de los paramilitares van absolutamente de la mano, porque es el dinero del narcotráfico el que hace posible que sobreviva tanto la guerrilla como los narcoparamilitares. Pero de repente en situaciones urbanas se puede hacer un aislamiento, y los últimos 2 alcaldes de Medellín han logrado transformaciones visuales y sociales que a mí me parecen extraordinarias. Si a alguien aquí le interesa el urbanismo, yo le recomendaría que fuera a Medellín a ver el esfuerzo grande que se ha hecho por zanjar la desigualdad de la que han hablado todos, la desigualdad colombiana. Hacen cosas los alcaldes de Medellín como construir escaleras para que las zonas pobres que están encaramadas en lo alto se puedan comunicar más fácilmente
con las zonas céntricas. Hacer parques donde se junta la zona pobre con la zona céntrica. Ahí hay un parque y un puente de agua, como para invitar a los dos sectores a juntarse. Son transformaciones importantísimas. En Bogotá se construyeron 4 bibliotecas en las zonas más populares de la ciudad. Susan Sontag fue a visitar Bogotá una vez y me contó que lo que más le había conmovido eran no solo esas bibliotecas, sino que en la biblioteca del Tintal, que es una zona popular, había computadoras, como hay en todas estas bibliotecas, y un piano. Y que la apuesta de estos alcaldes de Bogotá y alcaldes de Medellín era por la cultura. Y que apostarle a la cultura realmente es apostarle a un ser humano diferente a este que ha hecho la guerra durante 70 años en Colombia. Es apostarle al ser humano hermoso que no existe, pero que todos queremos que sea, que todos queremos ayudar a crear. Elman, ¿no? Además, para acordar a todos, el documental de Elman Morris va a ser proyectado dentro de 2 horas. Es muy interesante porque da una mirada dentro del conflicto y de la historia, de lo que ha pasado con los paramilitares. También si te apetece un momento contestar, digamos, las cosas buenas de los últimos 10 años. ¿Hay algo? Aquí entro en contradicciones y en conflictos y en discusiones muy agudas cuando me hablan del concepto de seguridad en estos últimos 10 años. Y ahí, cuando me hablan del concepto de seguridad en estos últimos años de la administración de Álvaro Uribe, yo encuentro y reafirmo los 2 relatos de nación, los 2 relatos de Colombia. Una Colombia urbana que sigue proyectando el relato de que a través como se ve la seguridad, la vida en Bogotá o en Medellín, se hace la lectura de todo el país. Y no es cierto, y no es cierto. Son 2 relatos de nación totalmente diferentes, lo que se vive en las regiones del país, las realidades de las regiones, las realidades de seguridad en la región son diferentes a las realidades y la percepción de seguridad en las capitales del país. Ahora bien, sí, uno puede reconocer la tasa de secuestros bajó ostensiblemente. El descenso de toma de poblaciones intermedias por parte de la guerrilla prácticamente desapareció. Y esto fue por una actitud decidida del gobierno colombiano, como tiene que ser, como le ordena la ley, contra las guerrillas. Paréntesis. Ojalá hubiera sido así determinante contra el proyecto paramilitar en Colombia. ¿Cuántos muertos no nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuánto futuro no hubiéramos perdido? ¿Cuánto dolor no nos hubiéramos ahorrado? Sí, hubo determinación para combatir la guerrilla. Ustedes pueden ver y recordar las imágenes de los comandantes guerrilleros, de alias Raúl Reyes, de alias El Mono Jojoy. En cambio, el país nunca ha visto hasta el día de hoy las muertes de los grandes jefes paramilitares de Colombia. Se quedaron en el misterio, casi en un misterio que los idolatra, que los lleva como a ensalzarlos como grandes héroes de la nación para algunos sectores del país. Pero aquí me desvié un poco. Secuestros y seguridad en las carreteras, pero uno le preguntaba a varios colombianos, ¿es que ahora podemos salir por las carreteras? ¿Y usted tiene finca? ¿Usted tiene una casa de recreo? No. ¿Y usted tiene carro? Menos.
O cuando ustedes se desplazan en una ciudad europea, de ciudad a ciudad, ustedes ven tanques de guerra a lo largo de la carretera y eso es la seguridad. Eso es la seguridad. Pero voy más allá. Voy más allá. Libardo les decía a ustedes, en Colombia en esta guerra se asesinó, se ejecutó fuera de combate a 3.000 jóvenes humildes colombianos, la mayoría de ellos campesinos, jóvenes pobres de nuestras ciudades. ¿Yo con qué cara le digo a esa madre de familia de que en el país había seguridad? Es una ofensa contra esas familias. Además porque quien ejecuta a sus hijos eran las mismas fuerzas del Estado, militares, en el marco de la política de seguridad democrática. Y cuando esas madres humildes preguntaban y decían, mis hijos son trabajadores honestos, la respuesta fue, públicamente fue, algo debían o eran subversivos insurgentes. ¿Qué tipo de seguridad tuvimos en Colombia? ¿De qué seguridad hablamos cuando los hechos hoy nos dicen que el director de los servicios secretos colombianos, el señor Jorge Noguera, al cual el expresidente Uribe lo defendió con ahínco hasta el último momento, diciendo, es un buen muchacho de familia? Estoy hablando del servicio, del director de los servicios de seguridad del Estado colombiano. En el marco, y no podemos perder de vista esto, en el marco de la política y del gobierno de la seguridad democrática. Ese director acaba de ser condenado a 25 años de prisión. ¿Y saben por qué? Nada menos y nada más por darle la lista a los grupos paramilitares de sindicalistas y profesores que en Colombia pensaban diferente a las políticas de Álvaro Uribe Vélez. Holman menciona la cantidad de ministros presos, eso es. Entonces, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? Por favor. Tercer punto. Desde los servicios secretos de seguridad del Estado colombiano, reitero, en el marco del gobierno de la seguridad democrática, fueron perseguidos, amenazados, estigmatizados, desacreditados y pretendieron acabar con nuestras vidas y con la vida de nuestras familias. Más de 300 líderes sociales, sindicalistas, profesores, defensores de derechos humanos y periodistas. Por esa razón, hoy el secretario privado de la presidencia, el que le quitaba los zapatos a Uribe, el que le oía los secretos a Uribe, está hoy detenido en una cárcel. ¿De qué seguridad hablamos? ¿De qué tipo de seguridad hablamos? ¿O para quiénes? ¿Quiénes se beneficiaron de esa seguridad? Hoy me pide Alma que hable de los funcionarios del alto gobierno del expresidente Álvaro Uribe que están detenidos. El exministro de Agricultura, candidato presidencial, a quien el expresidente Álvaro Uribe dijo que era su mejor representante en la presidencia, está detenido por haberse robado millones y millones y millones de pesos para su campaña presidencial, por habérselo dado a los sectores más ricos y latifundistas del país. Entonces, yo digo, ¿con qué cara nos pueden hablar de seguridad? Y termino con esto. Un combate férreo y decidido a la guerrilla. Bien. Pero resulta que el proyecto paramilitar en Colombia, como dice un libro
de analistas colombianos, el proyecto paramilitar en Colombia refundó el país, nos cambió la vida en estos últimos años. Cambió las relaciones sociales, culturales del país en los últimos 10 años. Se apoderó del 30% del Congreso colombiano, el proyecto paramilitar. Y esos parlamentarios hoy, el 30% del Parlamento colombiano, quien eligió a Álvaro Uribe, que con sus votos eligieron a Álvaro Uribe, hoy están detenidos en cárceles por sus vínculos con los masacradores del paramilitarismo, por sus vínculos con masacres de lesa humanidad en Colombia. ¿Ese proyecto paramilitar no lo vio el país? ¿O no lo quiso ver? Esa inseguridad generada en ese proyecto que masacró miles de colombianos humildes, ¿no la quiso ver el país? Parece que no lo quiso ver, ¿no? No la quiso ver. Todos sabían de ese proyecto. Le apostaron a ese proyecto desde diferentes élites de la sociedad colombiana. Por eso a mí cuando dicen que el gobierno de Álvaro Uribe es que ganó en seguridad el país, no. El país perdió en seguridad, apostó todo a la seguridad y perdimos la seguridad y la libertad, lamentablemente. Javier Darío, ¿tu opinión Sí, sobre...? me tocó ponerle punto final a esto y complementar lo que se ha venido diciendo. Yo no sé si contribuiría a que ustedes tengan una visión completa del asunto, reconstruir un episodio que vivimos hace 12 años, 42 colombianos que fuimos invitados a hacer un ejercicio muy singular, que fue el de visualizar los escenarios que se vivirían en el país desde ese momento hasta el año 2016. Inicialmente se presentaron como 80 escenarios, porque la gente que participaba en esto era de muy distintas disciplinas y gente muy bien informada sobre la realidad del país. Esos 80 y pico de escenarios se redujeron a 4 y comenzamos a ver cómo esos escenarios se iban cumpliendo, hasta el punto de que uno de los escenarios, que se llamaba Todos a Marchar, preveía primero la llegada de un líder que convocaría todo el entusiasmo de la gente, Álvaro Uribe, que este líder daría unos golpes muy grandes a la guerrilla y por consiguiente convocaría la esperanza de la gente en una pronta solución del viejísimo conflicto, que después de un primer periodo ese líder se dedicaría a buscar su reelección, y en esa búsqueda de la reelección se pierden de vista los horizontes de paz y comienzan a construirse unos horizontes de reelección. Que el líder va bien hasta el momento en que la gente comienza a darse cuenta de que lo social no tiene la menor importancia dentro de sus políticas de gobierno. Y cómo ese desfase entre la acción del gobierno y la caída de lo social trae para el gobierno un descrédito y se desploma su nivel de credibilidad. Allí veíamos, los que estábamos analizando esto, cómo se mantenía la misma línea que se ha venido trazando a lo largo de la historia. Y es que Colombia se ha convertido en un país de unas grandes desigualdades, hasta el punto de que tiene un campeonato latinoamericano de discriminación y desigualdad.
Es allí donde parece estar la clave de todo esto de que hemos estado hablando. Mientras haya desigualdades de esa naturaleza, en el país no podrá haber paz. Y todas las políticas que se ensayan son políticas que solo están paliando el sufrimiento de la gente, pero no lo están eliminando. En este momento Colombia está en manos de un jugador de póker. No lo digo de manera despectiva, porque es efectivamente un gran jugador de póker el presidente Santos. Hasta ahora ha manejado con acierto las fichas que le han caído en la mano, pero existen grandes dudas de si las otras fichas, particularmente las que se refieren a justicia social, vayan a ser manejadas con el mismo acierto, con el mismo cálculo y la misma frialdad con que los jugadores de póker resuelven una mano difícil. Es lo que en este momento tenemos. Oyendo todo lo que ustedes han escuchado hasta ahora, yo me he venido preguntando, ustedes seguramente tienen el derecho de observar, y es que en Colombia no sucede nada bueno, porque hasta ahora hemos visto unas realidades que son realidades negativas y dolorosas. Pero, ¿qué más está sucediendo en Colombia? Yo diría que inicialmente habría que abonarle a los colombianos el que hayan podido sobrevivir a tanta incapacidad. En este momento asistimos a un espectáculo que parece de película, y son todos esos que están presos en las cárceles, están dirigiendo las próximas elecciones. Son gente que, puesto que están en la cárcel, han puesto a manera de testaferros en sus puestos políticos a su señora, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, con los cuales se continuaría la misma historia. El reto en este momento es romper ese testaferrato y hacer que en unas elecciones, no sé si de estas o otras que vendrán más allá, se pueda eliminar una casta política que se ha demostrado incapaz y que vaya a surgir una nueva casta. Hay la esperanza en este momento en jóvenes políticos, hijos algunos de ellos de políticos que fueron sacrificados y que podrían ser la esperanza. Pero en este momento la situación del país creo que se puede resumir en una gran expectativa y en una esperanza que se niega a morir. Libardo, muy breve. Libardo, un minuto y después vamos a dar un poco la palabra a las preguntas. Bueno, me conmueve la seguridad que observa Homero cuando lo invitan, y la verdad es que ir a las grandes ciudades de Colombia, Bogotá o Medellín, hay centros donde pueden ser igual de Roma o Madrid o París, Nueva York, zonas de alta seguridad y de altísimo consumo para esa élite o los grandes turistas de alto ingreso. Hay zonas muy modernas de la ciudad y otros contrastes que reflejan la gran desigualdad. Pero no solamente los turistas pueden sentirse a gusto, digamos, como nos comentaba Homero o Alma, con esta ciudad en plenas modernizaciones. También los empresarios están muy contentos. En los años 80 el número de huelgas de movimiento obrero en Colombia eran más o menos unas 270 huelgas al año. Hoy, gracias a ese modelo de seguridad, solamente hay 6 huelgas al año y muchos de ellos judicializados, los obreros. Pero en ese marco, la Central Unitaria de Trabajadores le han asesinado, según nos decía hace 8 días el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. En los últimos 15 años les asesinaron 2.876 dirigentes sindicales en Colombia. Eso explica que hoy en día no haya huelgas y que los empresarios digan que es un país muy seguro. 3 escenas muy rápidamente también. Lo de Alma, en el centro de Bogotá hay una iglesia de los franciscanos, que es la iglesia de San Francisco. Es una hermosa
pieza colonial, la iglesia, y cuando uno mira entre ladrillo y ladrillo, el pegante de los ladrillos es rojo. Los historiadores que preguntan, esta iglesia que inclusive tiene una influencia benújar, árabe, porque los árabes dominaron España y llevaron parte de su herencia arquitectónica a Colombia, es roja. Y los historiadores han mostrado que han descubierto que la sangre con la mezcla para unir los ladrillos le daba mucha consistencia. Entonces en sus paredes se ve un rojizo oscuro hecho con esa sangre de esclavos e indígenas. Pero es una bella arquitectura, debo reconocerlo. Hoy en día, las dos grandes ciudades de que nos están hablando, de Bogotá y Medellín, a Homero se le olvidó comentarnos que su alcalde principal en la principal ciudad de 7 millones de habitantes está en la cárcel en este momento. O sea, lo que decía Holman, de estos, el grueso, digamos, de lo que fue el ejecutivo del presidente Uribe, el actual alcalde de Bogotá está en la cárcel porque el Estado se volvió un medio de enriquecimiento, de corrupción. Y quisiera concluir también con la ciudad de Medellín, a que le refería Alma, donde obviamente la gran guerra contra la población urbana fue contra las zonas populares de Medellín, y que hoy en día algunas de sus obras arquitectónicas quieren borrar esa memoria, que es un poco lo que se quiere hacer en Colombia, borrar esa memoria histórica. Los dos candidatos a la ciudad de Medellín, ¿sí? Luis Pérez es uno de los grandes candidatos que le dicen Lupe, Luz Pérez, desarrolló la primera guerra urbana en Colombia sobre una comunidad popular, lanzaron helicópteros más unido con toda la fuerza paramilitar en matanza de jóvenes de zonas populares de Medellín. Allí es esta zona donde están poniendo ahora, lo reconozco, bellos parques, bibliotecas, pero detrás de esa arquitectura bella está el horror de matanza de jóvenes populares de Medellín. Y quien orquestó la primera guerra urbana, porque esta ha sido una guerra rural, fue Luis Pérez, quien está candidato hoy a la alcaldía de Medellín. El otro candidato es un empresario cuyo papá era de los principales dueños de los periódicos de Medellín. Su papá, un gran político y periodista, está detrás del robo de tierras a los campesinos. El botín de la guerra de robo de tierras a campesinos es de 7 millones de hectáreas. Creo que una extensión muy grande, semejante a cualquier país de Europa, el de que robaron a los grandes campesinos. Esa es la historia, o más o menos, que tenemos nosotros de lo que está el país, y que obviamente si ustedes van con turistas y con buenos euros van a conocer una Colombia muy moderna, pero detrás es una historia de profundo horror, sufrimiento y exclusión. Gracias. Grazie Riccardo. Abbiamo 10 minuti, se ci sono domande dal pubblico. C'è una ragazza con un microfono che arriva, adesso arriva. Bueno. Yo quería saber un poco con respecto al papel de Estados Unidos, que siempre ha sido muy fuerte por lo que fue la asesoría a los paramilitares, a los grupos paramilitares y a los gobiernos de derecha de Colombia. Quería saber si con Obama ha cambiado algo en la política exterior o si no ha pasado ningún cambio y sigue igual. ¿A quién quieres preguntarlo? ¿O a todos o a uno? ¿A quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Si ha habido, Todas las preguntas y... No, la pregunta es si ha cambiado algo contesta tú, Ricardo. Bueno, yo creo que de las 700 transnacionales que operan en Colombia, y no solamente porque haya inversión extranjera, eso es normal en una economía globalizada, Estados Unidos tiene, el gobierno de Estados Unidos, una importancia fundamental en América Latina, porque han sido gobiernos de extrema derecha que siempre han estado muy aliados a la política de los Estados Unidos.
Es el único país en la guerra Argentina-Inglaterra, el único país de América Latina que estuvo a favor de Inglaterra. Ahorita creo que junto con México fue el único país que votó en contra de que Palestina fuera un Estado y fuera aceptado por las Naciones Unidas como Estado. O sea, el nombre que le han dado bíblico es el Caín de América Latina. Los gobiernos de Colombia son los Caínes de América Latina, pero son muy estratégicos para los intereses económicos, políticos de los Estados Unidos. La respuesta es que lo que contó Holman, de que a cualquier defensor de los derechos humanos, a cualquier luchador de la paz se le nombró terrorista, estuvo muy en el marco de toda la política de Estados Unidos contra el terrorismo. O sea, hubo una alianza entre Uribe y Bush muy grande. Con el gobierno de Obama despertó muchas expectativas en Colombia, al igual que con el gobierno de Santos, de que hubiera un régimen más de respeto de los derechos humanos. Pero yo creo que por encima de que sea un gobierno republicano o un gobierno demócrata, están los intereses políticos y económicos de Estados Unidos y por tanto no ha significado un mayor cambio en Colombia. Una pregunta más. Io mi occupo da oltre 10 anni della Colombia per Amnesty International e da quello che ho sentito questo pomeriggio mi domando: ha senso inviare lettere, appelli ai governi colombiani? Sembra che sia del tutto inutile. La seconda domanda è questa: ma se i governi colombiani portano come giustificazione alle proprie azioni violente, terribili, la lotta alla guerriglia, qualora non esistesse più la guerriglia armata, troverebbero una scusa per mantenere lo status quo con questi atti violenti? Grazie. Hermano, contesta tú. No escuché muy bien, me falló, pero a ver, la primera es el tema de si la solidaridad internacional, las cartas sirven. A ver, yo quiero empezar esta respuesta con lo siguiente. A pesar de todo, queridos amigos y amigas, a pesar de todo, hay esperanza en Colombia. Por lo menos yo lo tengo claro. Hay en esos pueblos olvidados, en esas comunidades, líderes sociales, afrodescendientes, indígenas, que siguen luchando por justicia, por memoria, por paz. Se acaba de llevar a cabo en la ciudad de Barrancabermeja un evento de más de 30.000 campesinos que están implorando no más guerra, que le están diciendo no a guerrilleros, no más paramilitares, no más violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares del Estado. Entonces, yo por lo menos no quiero dejar esa sensación de que todo está perdido. Lo decía en mis palabras al recibir un reconocimiento hace pocos días, que está intrínseco, hace parte de nuestra tradición latinoamericana oponernos a la adversidad y construir en medio de la adversidad y siempre tener esperanza. La solidaridad internacional. Bueno, yo puedo dar fe de que en momentos difíciles de seguridad para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo, la solidaridad internacional ha presionado a que se nos resguarde, ha presionado a que haya más respeto por el trabajo del periodista, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos. La solidaridad con el Sindicato de Trabajadores en los Estados Unidos hizo verle a los congresistas norteamericanos que no se podía firmar un tratado de libre comercio sin mayores razones con Colombia, sin ver, sin examinar la situación real de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Yo sí creo que la solidaridad internacional sirve en el caso colombiano, despierta la atención, ha llamado la atención. Y creo, y perdónenme que sea reiterativo, creo que en el caso del Tratado de Libre Comercio, que el gobierno, la administración Bush quería aceleradamente firmar con Colombia, se logró detener
digamos, por lo menos durante todo el periodo de la administración del presidente Bush. Ahora, el presidente Obama ha anunciado que se va a firmar ese tratado en los próximos meses, no sin antes haber hecho, digamos, un acuerdo con trabajadores, un acuerdo, digamos, más detallado que pudiera uno pensar que los trabajadores colombianos van a ganar en algo, van a ser más respetados en sus derechos con la firma de ese tratado. Ya lo veremos. La segunda respuesta, la segunda pregunta. Si no hubiera guerrilla, los gobiernos serían igual de... No, yo soy y creo que Colombia no aguanta más violencia. Creo que las salidas armadas en Colombia no serán nunca la salida, que la salida negociada del conflicto es el momento de que se lleve a cabo. Es la única salida. Que los gobiernos sin guerrilla podrán ser más déspotas, más corruptos, no lo sé. No tengo. Yo creo que si no, y retomando a Libardo, si en Colombia no se hacen las reformas estructurales de fondo que necesita el país, al día siguiente de la firma de un acuerdo de paz habrán otras guerrillas. Ok. Grazie.